día de hoy vamos a ver expresiones muy útiles, muy utilizadas en el español, que te pueden servir para mejorar tus conversaciones. Pero no solo para mejorar cómo conversas, sino también para mejorar cómo entiendes las conversaciones. Específicamente, esto es para personas que ya han tenido algunas conversaciones en español. Puede que incluso te hayas encontrado con algunas de estas expresiones. Todo este video es para estudiantes más o menos de nivel B1 y superior. Estas expresiones son muy comunes y se usan mucho, pero el significado no es evidente a partir de las palabras que contienen. Entonces las vamos a explicar. Las expresiones que vamos a mirar son tal vez, depende, tarde o temprano, más o menos mal, por suerte, por si acaso o por si las moscas, de una vez, a lo mejor, por cierto, en fin, en cuanto a, lo que pasa es que, de repente y de pronto. Comencemos con tal vez. Esta es muy simple y de hecho ya la usé antes en este video. En inglés es simplemente maybe. Indica que lo que se expresa, lo que se dice, es posible, pero no es seguro. Tal vez viajemos mañana o tal vez ya te hayas encontrado con alguna de estas expresiones. La siguiente es depende. Significa básicamente lo que significa la palabra depende, que es estar condicionado por alguna otra cosa, pero se puede usar solo, igual que el inglés it depends. Entonces, si alguien te pregunta ¿vienes mañana?, puedes responder depende. Luego, si alguien quiere más información, te puede preguntar ¿depende de qué? Y tú puedes decir depende de si llueva o no. Es una forma del verbo depender, que indica que algo solo es aceptable bajo ciertas condiciones. Tarde o temprano se traduce casi exactamente a la expresión en inglés sooner or later. Indica que algo va a ocurrir seguro, pero que no sabemos en qué momento. Puede ser dentro de poco tiempo o dentro de mucho. Tarde o temprano tendré que ir al médico. Me voy a ir de viaje a Argentina, tarde o temprano. Más o menos es una expresión que se traduce literalmente al inglés como more or less, pero también expresa lo que expresan las expresiones kind of o sort of. Significa que algo es aproximadamente lo que queríamos en cantidad, intensidad o cosas así. Nos pagaron más o menos 100,000 pesos. El resultado es más o menos lo que esperábamos. Menos mal es otra expresión bastante común. Su traducción más directa al inglés es thank goodness o thank God, aunque en español también existe gracias a Dios. Todas estas indican alivio porque algo malo no sucedió. Se puede usar por sí solo o dentro de una oración. Ay, menos mal. Menos mal que no viniste ayer. El día estuvo pésimo. Por suerte, se traduce casi directamente a luckily. Se usa para indicar que algo bueno sucede sin que nadie lo cause, por casualidad. Por suerte no llovió hoy. Por suerte encontré la película que me dijiste. Por si acaso, traduce casi exactamente a just in case. En Colombia hay una versión muy específica que se utiliza, que es por si las moscas. Se dice cuando hacemos algo por prevención, para evitar que algo salga mal, o en caso de que algo salga mal. Por si acaso llevaré paraguas. Saqué efectivo del cajero, por si acaso. De una vez traduce casi exactamente a right away. Significa que algo se hace en el momento en el que se dice. Voy a llamarlo de una vez para que hablemos. Págame de una vez para que no te tengas que preocupar más. A lo mejor es una expresión muy utilizada sobre todo en España. También se traduce al inglés maybe y indica una posibilidad de que algo suceda. Es básicamente lo mismo que tal vez. A lo mejor la próxima semana tenga más tiempo. A lo mejor tu hermana decide venir más tarde. Por cierto, se usa exactamente igual que el inglés by the way. Se usa para cambiar de tema o introducir uno nuevo que está relacionado al anterior de alguna manera.
Por cierto, ¿viste la película que te dije? Por cierto, mi hermana viene mañana. En fin, no tiene un paralelo exacto en inglés, pero tiene que ver, o se utiliza de manera similar a oh well o anyways. Se usa para cerrar y resumir un tema. Por ejemplo, en fin, la fiesta fue un desastre. En fin, no podemos hacer nada más. También se puede utilizar por sí solo, como se utiliza un anyways o oh well. Llovió, nos mojamos, perdimos a Laura, en fin. En cuanto a, tiene la traducción al inglés as to, que es como la más cercana que existe. Se utiliza para introducir un tema específico del cual se va a hablar. En cuanto a fútbol, la verdad es que soy un completo ignorante. En cuanto al tema de la reunión pasada, tengo un par de preguntas que hacerle. Lo que pasa es que la traducción más cercana de esta expresión es the thing is, pero en español se utiliza de una manera un poquito más justificativa para dar excusas o explicar por qué sucedió algo, usualmente que no queríamos, pero no necesariamente. ¿Por qué no pueden ir tus tíos de viaje? Lo que pasa es que vendieron su carro, no tienen cómo llegar. Jefe, yo sé que llegué tarde, lo que pasa es que el tráfico estaba muy pesado. De repente y de pronto son dos expresiones muy comunes que tienen dos significados que pueden alternarse dependiendo de la región. Por un lado significan suddenly, o sea, que algo sucede de un momento a otro, sin que nadie lo esperara, sin que nadie lo pudiera predecir. Por otro lado, también se utilizan como un reemplazo de tal vez o maybe. Sin embargo, dependiendo de dónde estés, una se utilizará con un significado y la otra con el otro. En Colombia, de repente es cuando algo sucede sin que te lo esperes. Y de pronto se utiliza sobre todo para significar maybe o tal vez. Sin embargo, en Venezuela, estos significados están al revés. De pronto significa que no me lo esperaba y de repente es tal vez. Estábamos hablando y de repente se paró y se fue. De pronto alcanzo a ir a la fiesta, pero tengo bastante trabajo. No tomes este video como algo para memorizar. Generalmente hacer eso es bastante difícil y no esperamos que, habiendo visto esto una vez, ahora puedas usar todas estas expresiones en tus conversaciones del día a día. La intención de este video es que reconozcas cosas que ya hayas escuchado y que si las ves en este video y luego las escuchas de alguien, puedas decir, ah, cierto, yo escuché sobre esto en un video. Puedes volver a ver este video después de un par de meses y ver si algo más te hace clic. Espero que te haya ayudado, espero que te haya parecido interesante, porque este tema definitivamente nos parece muy interesante a nosotros, ya que en cada idioma estas expresiones a veces son iguales y a veces cambian completamente. Si te gustó, déjanos un like, déjanos un comentario de si hay alguna otra expresión que tú conozcas que no hayamos explicado acá y que no entiendas, o que hayas encontrado y que te haya cogido por sorpresa. Y si quieres ver más videos como estos, acá tienes una recomendación de YouTube y acá tienes una playlist para que veas todos nuestros videos de gramática en español. Espero verte en el siguiente.